Buenos días, profe. Buenos días. ¿Aló? Muy buenos días, muchachos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, ¿Aló? profe. Buenos días. A ver, parece que me han faltado todavía alumnos porque tengo 12. Hay más alumnos acá. Muy bien, alumnos. Tenemos ahora la clase de anfibios y reptiles. Vamos a ver. Tres, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, tenemos acá anfibios y reptiles. ¿Aló? Buenos, buenos días, profesora, ¿cómo está?
Bueno, alumnos, disculpen. A veces los padres se exasperan ahí. Bueno, cuando ya están acabando empieza todo esto. Muy bien alumnos. Entonces lo que hemos quedado con ustedes es vamos a hacer los anfibios. Todo lo relacionado a los anfibios. ¿Ustedes saben quiénes son los anfibios? ¿A quiénes se le conoce como anfibios? ¿Alguien me puede decir, por favor? ¿Aló? Buenos días, profesor. Buenos días, hijos. ¿Alguien me puede decir qué, qué entienden por anfibios? ¿Qué animales son los anfibios? ¿Alguien me puede decir, por favor? O sea, sus características o el ejemplo del animal. Un ejemplo, a ver, dígame. Un ejemplo de anfibios. Eh, la rana, los sapos. Ah, muy bien, muy bien. ¿Se dan cuenta? Lo que yo quiero, lo que yo, este, quiero que ustedes tengan una idea de quiénes son los anfibios. Quiénes son, a quiénes se les dice anfibios. Por ejemplo, este, lo que usted me ha dicho es correcto. La rana, los sapos, ¿no es cierto? Eh, Acuérdense que se puede decir, este filum es el que va a realizar metamorfosis. Óigame, ustedes me pueden decir, profesor, ¿y cómo es eso de la metamorfosis? La metamorfosis es un cambio. Ustedes Un saben que proceso. cuando... Claro, y no todos tienen ese proceso, todos los animales no tienen ese proceso. Esto es cuando, por ejemplo, ustedes se dan cuenta, cuando nace un sapo, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Oiga, tiene cola, mire, tiene cola y encima eh, posee branquias, o sea, en otras palabras, respira en el agua. Son sin extremidades, ¿no, profesor? Claro, ese es el sapo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que va a suceder? Que en el proceso del cambio a la adultez, cuando ya se convierte en adulto ese sapo, pues Des- que crece se le desde un quita, huevo. claro, se le quita la cola. O sea, la cola ya no va a tener y va a dejar de respirar agua y se va a la orilla. Ahora, no con eso quiere decir que nunca más va a respirar agua, no, va a poseer branquias. Pero también cuando en la fase adulta, este animalito pues va a utilizar ya los pulmones. No es que le va a crecer nuevamente los pulmones, ya tenía, solo que estaba, no estaba en el tiempo adecuado para que pueda respirar aire. Entonces en la etapa adulta ya puede respirar aire y no solamente tiene branquias y no solamente va a tener pulmones, sino también va a respirar por la piel. A ese tipo de respiración se le llama respiración tegumentaria. ¿Se dan cuenta? Es una respiración tegumentaria. ¿Qué cosa es el tegumento? El tegumento es la piel. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta, este sapito que ha pasado por muchas fases, pero en la fase adulta ya se torna en un gran respirador pulmonar, ¿no? Por decir, em, les digo, ¿no? ¿Qué les puedo decir? En una ocasión, cuando yo era estudiante de biología, ¿no? Fuimos al laboratorio, nos pidieron que traigamos sapo. Oiga, ustedes saben que los sapos que croan son los machos. Los que no croan son las hembras, evidentemente, ¿no es cierto? Entonces, Mm. y los sapos machos son un poco más grandes que las hembras. Ellos croan, 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 croan. ¿Ustedes han visto alguna vez un sapo? ¿Han tenido frente
a ustedes un sapo? ¿Aló? A ver, a ver. Profesor, A ver, no puedo trabajar así. Por favor, todos enciendan su cámara. No puedo trabajar de esa forma. Todos enciendan su cámara, por favor. No puedo estar diciendo todas las clases enciendan su cámara. No puedo estar diciéndoles. Ustedes saben que es una obligación de ustedes encender su cámara. Yo no puedo estar trabajando así y ustedes, yo no sé lo que están haciendo. Yo pregunto y muchos no me contestan. Solamente uno, una alumna, dos alumnas y el resto. Así que por favor, alumno que no me estoy enciende, presente, profesor. los que yo sé que tienen cámara y no me encienden, los voy a tener que sacar. Ya ustedes saben, ya me conocen a mí. Yo les estoy diciendo por favor, de buenas maneras le digo, enciendan su cámara. Ustedes no hacen caso omiso a las indicaciones. No puedo hacer absolutamente nada. ¿Ah? No se preocupe, señorita Brisa. ¿Ya? Entonces, ¿sí? ¿Se me escucha bajito? Sí se ¿Se le me escucha escucha bien. bajito? Sí se escucha bien, ¿no? Los que me Sí, escuchan bajito es porque deben de tener problemas con su internet. o deben subirle más el volumen. Porque estoy hablando normal, ¿no? Eso es normal, estoy hablando. Sí, profesor, yo le escucho bien. Ya. Le Entonces, escucho a muy ver, bajo. ese es el Entonces internet, sube el volumen. ese debe ser el Yo le internet. subí a volumen alto también. A ver, muchachos, entonces, vamos a ver lo que les iba diciendo. Entonces, fui al laboratorio con el sapo, pero ¿qué es lo que resulta? Que, lo, o sea, para adormecerlo, pues tenemos que ponerle cloroformo o éter, ¿no es cierto? Que es un líquido que sencillamente lo adormece al animal y a cualquiera, a las personas también, ¿no? Dependiendo de la cantidad. Entonces se le coloca eso y resulta que ya pues todos quedaron adormecidos. Pero el sapo tiene la propiedad de, como una especie de protección, se puede decir, liberar una especie de goma en su dorso, ¿no? Todo una goma pegajosa, ¿no es cierto? Todo su dorso, toda su espalda. ¿Qué será? Con una medida de, tal vez, de protección. ¿Qué será? Entonces, yo no podía trabajar así. ¿Por qué? Porque se pegaba la mano. Y esto que estaba con guantes, pero el guante también se pega, pues, ¿no? Entonces, decidí lavarlo. Oiga, lo estaba lavando al sapo. El sapo estaba ya adormecido, pues. Lo estoy lavando y resulta que el sapo se despierta. ¿Y por qué se despertó si estaba adormecido? Se despierta porque respira por la piel. Ahí utiliza la respiración de la piel. Y es por eso que el agua ustedes saben que tiene oxígeno también, ¿no? Sencillamente lo hizo liberar. Nuevamente a adormecer. Y después ya procedimos a hacer el trabajo práctico. Pero esa es la situación de los sapitos. Ahí es como uno se da cuenta en la práctica, se da cuenta cómo es la respiración branquial, la respiración pulmonar y la respiración tegumentaria. Entonces, vamos a ver, los anfibios, dice,
proviene esa palabra del griego amphi, que significa ambos, y bios, que significa vida. O sea, significa ambas vidas, anfibio, ¿no? Anfibio significa ambas vidas, o ambos medios. Nos dice que es una clase de animales vertebrados, anamniotas. ¿Qué significa anamniotas? A ver, vamos a decir, sin amnios es como decir los peces, ¿ya? Sin amnios. Por eso dice anamniotas. Entonces, evidentemente, tienen cuatro patas, las dos patas traseras son más largas, ¿no es cierto? Es por eso que se produce el salto. Son tetrápodos porque tienen cuatro patas. Ectodérmicos con respiración branquial, ya le dije, branquiales durante la fase larvaria y pulmonar al alcanzar el estado adulto. Dice, a diferencia del resto de vertebrados, se distinguen por sufrir una transformación durante su desarrollo, a lo cual pues nosotros llamaremos metamorfosis, ¿no? Es el cambio de fase, de la fase larvaria a la fase adulta. Y no solamente es el aspecto físico que cambia, sino el aspecto, por ejemplo, interno. Llámese este caso eh, ¿qué le estoy diciendo? El pulmonar, ¿no? No quiere decir que, ya, es pulmonar y ya no va a respirar agua. Solo que más va a respirar en la fase adulta eh, eh, la respiración pulmonar. Entonces, a diferencia del resto de vertebrados, ustedes saben, vertebrados son aquellos todos que tienen vértebras, huesos, ¿no es cierto? Se distinguen por sufrir una transformación durante su desarrollo. Esta transformación, como les vuelvo a repetir, se llama metamorfosis, ¿no? Pero este cambio puede ser largo ese cambio, ¿no? Los anfibios tal vez fueron los primeros vertebrados en adaptarse a una vida semiterrestre. Oiga, ¿cómo es esto de semiterrestre? Es que primero, como le vuelvo a repetir, respiran agua, ¿no? Primero respiran agua, después evidentemente van a estar respirando oxígeno, el aire, ¿no? Por vía pulmonar. Entonces, quiero decirle sobre todo, ¿no? A ver, no quiere decir que porque tienen branquias, oiga, y respiran agua, no quiere decir que, oiga, esa palabra respiración de agua, no. Las branquias es como es un filtro en donde el agua pasa, pero ¿qué es lo que se queda? Del agua captan el oxígeno. O sea, van a respirar oxígeno, los peces, todos. Solamente que filtran el agua por medio de las branquias. Al igual que nosotros no necesitamos filtrar. ¿Por qué? Porque viene directamente el oxígeno. Pero en el caso, por ejemplo, de los peces, los batracios, ¿no? En este caso, ellos filtran el agua. ¿Y qué es lo que obtienen? Obtienen el oxígeno. ¿Ya? No es que van a respirar y van a respirar agua. No es así. Entonces, en la actualidad presentan una distribución cosmopolita al encontrarse ejemplares en prácticamente todo el mundo. Hay sapos en todo el mundo, estando ausentes solo en las regiones árticas y antárticas. ¿Por qué? Porque hay mucho frío. Quiere decir que el sapo no es de sitios gélidos, ¿no? No se adapta en sitios gélidos. En los desiertos más áridos, como también en el calor extremo, tampoco hay sapos.
Ni mucho frío ni mucho calor. Ustedes saben que el desierto tiene, ¿cuánto? 45 grados, 48 grados, a veces 50 grados. Y evidentemente los sapos no tienen esa posibilidad de estar. Ustedes saben que las moscas que tenemos en casa, esas moscas solamente van a vivir hasta menos de 44 grados. Más de 44 grados no, no se acostumbran. Mucho calor. ¿Mm? Entonces, vamos a manifestar así eh, que los sapos no encontramos en las zonas de mucho calor como los desiertos, como de fríos demasiado demasiados gélidos, ¿no es cierto? Como las zonas árticas y antárticas. Y tampoco se van a encontrar en la mayoría de las islas oceánicas. ¿Y por qué no hay? Debe haber también mucho calor en el día y mucho frío en la noche, ¿no? Sapos, nosotros conocemos a un sapo, pero hay 7.492 especies de anfibios. Oiga, en los anfibios vamos a encontrar también las salamandras, vamos a encontrar Cecilia, ¿no es cierto? Cecilia es también es un anfibio. También el ajolote que ya está en peligro de extinción. También, a ver, ustedes dirán, ¿y qué es el ajolote? Vamos a colocar acá para que ustedes vean quién es ajolote o ojolote. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Imágenes. Miren, este ajolote, ¿no? Ajolote. Está en peligro de extinción. Vamos a compartir pantalla para que ustedes lo vean. Ahí está. Ahí lo pueden ver, ¿no es cierto? Ahí lo ven. Miren, son tetrápodos. Tienen Es sus un patas. ajolote mexicano. Ya está en peligro de extinción. Claro. Evidentemente estos son ya todavía están en su proceso de metamorfosis porque ellos todavía son una especie larvaria, ¿no? Una fase inicial, porque la fase adulta cambia, por algo son metamorfosis. Ve acá también hay un ajolote. No creen que son, ve, chicas también son, ve, miren, ve, en una mano. Bueno, ya vimos. Entonces, sigamos. Entonces decimos, ¿cumplen un rol ecológico? Claro que sí, claro que cumplen un rol ecológico. Vital respecto al transporte de energía desde el medio acuático al terrestre. Así como a nivel trófico. A ver, alumnos, a ver, escúchenme por favor. A ver, todos me van a escuchar. Se supone que deben de tomar nota de las partes importantes que estoy hablando. ¿Ya? Tomen nota de las partes más importantes, alumnos. A ver,
Yo entiendo que ustedes están también un poco cansados y es por eso que no voy a dejar tantas tareas a partir de ahora. No voy a dejar tantos cuestionarios para que estén así los muchachos, ¿ya? ¿Me entienden? Aló, 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 por favor, ¿me escuchan? Sí, profesor. Muy bajo le escucho yo, profe. Bueno, miren, les vuelvo a repetir, no voy a dejar tantos cuestionarios. ¿Por qué? Porque yo me imagino que ustedes estarán cansados también, están ya, bueno, ya se acerca el final y a partir de ahora voy a dejar tal vez lo mínimo, solamente el tema les voy a mandar, pero no tanto cuestionario. Estudien de ahí, estudien por favor, las partes más importantes, copienlo por favor, eh, para que ustedes puedan, bueno, solamente estudiar para sus próximos exámenes. Si no, imagínense, van a hacer tareas, 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 están cansados también ya, a estas alturas. Entonces, les digo, cumplen un rol ecológico vital respecto al transporte de energía desde el medio acuático al terrestre, así como a nivel trófico, el alimentarse en estado adulto, en gran medida de artrópodos y otros invertebrados. Algunas especies de anfibios secretan a través de la piel sustancias altamente Ah, tóxicas. ¿Qué pasó? Se chocaron. Estas sustancias constituyen un sistema de defensa frente a los depredadores. ¿Ya? Desde hace miles de años los anfibios han sido asociados con mitos y magia, enfocándose mucho de este folclore desde una perspectiva negativa. Por otra parte, existen culturas que han relacionado los anfibios con la fertilidad, la fortuna o la protección, entre otros aspectos beneficiosos. Miren cómo antiguamente cómo lo veían a los anfibios. Se reconoce como anfibios a los anuros. ¿Quiénes son los anuros? Miren, los anuros están diciendo. Los anuros son las ranas y los sapos. sapos. ¿Ya? No se olviden. Esos son los anfibios anuros. ¿Ya? Eh, ¿A quiénes se le dicen los anfibios? Esos son los anfibios anuros, sapos y ranas. Pero los anfibios caudados, caudados vienen a ser los ajolotes, viene a ser la salamandra y viene a ser los tritones. Acuérdense, ellos son los anfibios caudados. Y hay otro, que son los anfibios gimnofiones. Acuérdense lo que estoy diciendo. Vuelvo a repetir. Hay tres clases de anfibios. Primero, los anuros que son las ranas y los sapos. Óigame, hay otro que es los caudados, que son los ajolotes, las salamandras y los tritones. Óigame, y hay otro también que son los ginofiones, que son las cecilias. Por si acaso, si ¿No ustedes son no... esos los apodos? Claro, los ápodos. ¿Por qué? Porque no tiene patas, ¿no es cierto? Ápodos. Pero se les dice ginofiones. ¿Ya? Les voy a enseñar quién es la Cecilia. Lo que dice es correcto. Porque las Cecilia no tienen patas. Vamos a ver. Vamos a ver dónde está. A ver. Vamos a poner a Cecilia. Cecilia no es un nombre de una mujer, por si acaso. Estamos hablando de los anfibios. Ve, acá me ha salido todo mujeres. No, yo no estoy. A ver, anfibio. Anfibio voy a poner, pues no me salen todo mujeres. Anfibio, Cecilia. Ahora sí, ahí está. Voy a compartir la imagen para que ustedes vean quiénes son las Cecilias. Ven, ellas son las Cecilias. Ustedes dirán, pero profesor, ese es una serpiente. Es como una serpiente, pero se le dice Cecilia. ¿Ya? Las serpientes, hay varias clases de serpientes.
Ahora, son ápodos, lógico, son ápodos porque no tienen patas. La letra A, cuando se anticipa a, se puede decir, a otra porción de letras, sencillamente A significa falso, ¿no? Al decir ápodos, falso. Si yo digo átomo, óigame, ahí me estás diciendo A significa falso o sin, ¿no es cierto? Átomo significa sin división, ¿no es cierto? Entonces, pero no siempre se va a dar el caso. Por ejemplo, Atenas es la capital de Grecia. Y no me van a decir que entonces le voy a aplicar que es falso. No, 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 no. No a todas las palabras. No todo. Por ejemplo, aplicación, no le voy a quitar, entonces una falsa. No, 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 no. No todas las palabras. ¿Ya? Entonces ya conocen ustedes cómo son las Cecilias. Las Cecilias ponen huevo, ¿ven? Bueno, vimos entonces, ya conocemos eso. A ver, terminamos diciendo, a ver, se reconoce como anfibios, ya les dije, ¿no? ¿Cuántas clases de anfibios? Tenemos los anuros, tenemos los caudados y tenemos los gimnofiones. Muy bien. Ahora, esa palabra de tetrápodos, tetra significa cuatro, podos, pies, cuatro patas, ¿no? Los primeros tetrápodos se originaron de los peces de aletas lobuladas, a los cuales se le llamaba sarcopterigios, compartiendo un antepasado con los peces pulmonados. Óigame, profesor, ¿hay peces pulmonados? ¿Qué quiere decir peces pulmonados? Que respiran por medio de los pulmones. Profesor, yo no conozco a ningún pez que respira por los pulmones. Muy bien. Le voy a decir, claro que sí hay